Hola, hoy vamos a hablar de la interferencia de ondas. Para ello vamos a explicar primero el principio de superposición. A menudo se observa que dos o más ondas viajan en forma simultánea por la misma región del espacio, independientemente entre sí. Podemos ejemplificar esta situación pensando en el sonido que llega a nuestros oídos proveniente de una orquesta sinfónica. Este sonido suele ser muy complejo. Pero podemos captar el sonido emitido por cada uno de los instrumentos por separado. Esto es gracias al principio de superposición. Este principio postula que cuando varias ondas se combinan en un punto, el desplazamiento de cualquier partícula en un tiempo dado es simplemente la suma vectorial de los desplazamientos que produciría cada onda individual que actúe por sí sola. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos ondas que viajan simultáneamente a lo largo de una cuerda tensa. Así. Esos son los desplazamientos y esas son las dos ondas. Observamos que esta onda viaja hacia la derecha y está dada por este desplazamiento que depende de X y de T. Y tenemos esta onda que viaja hacia la izquierda y su descripción está dada por esta expresión que es el desplazamiento Y2 que también depende de X y de T. Ahora, en ambos casos, las ondas se van desplazando, cada quien independientemente una de la otra. Después de un tiempo se acercan un poco más. Cada una de ellas se sigue desplazando de forma independiente una de la otra. En el momento en el que ambas ondas se interceptan entre sí, vamos a tener la superposición. Es decir, vamos a tener la sumatoria de los dos desplazamientos, va a ser una sumatoria vectorial como lo mencionábamos hace un momento, y lo que tenemos acá es que este desplazamiento de acá se va a sumar con este otro de acá, dándonos como resultado otro desplazamiento diferente al que le hemos llamado simplemente Y. Entonces este desplazamiento Y representa la suma algebraica de ambas ondas. Una vez que termina el momento de la superposición, cada una de las ondas continúa su camino independientemente una de la otra, como si nunca hubiera existido la interacción que se dio en el momento de la superposición. Entonces, cuando dos o más ondas se combinan en un punto determinado, se dice que se interfieren. Y el fenómeno en este caso se conoce como interferencia. La interferencia puede ser constructiva como la que estamos viendo acá. Esta es una piscina de ondas. Vemos que hay dos fuentes y cada una está generando ondas. Y en esta parte de acá que se está mostrando, vemos que hay una interferencia constructiva porque las crestas son mucho más altas que en otros puntos. Entonces ahí vamos a tener interferencia constructiva. Y esas otras que se están mostrando acá, los valles son bien profundos, entonces ahí lo que tendríamos es una interferencia destructiva. Supongamos que tenemos dos ondas sinusoidales transversales de igual magnitud, de igual longitud de onda y de igual frecuencia, como estas dos que estamos mostrando acá. Ambas viajan en la dirección X y lo hacen con la misma velocidad. Ahora, cada una de ellas es representada por su desplazamiento. Y1 corresponde a esta onda y Y2 corresponde a esta otra onda. En este momento ambas ondas son idénticas. Ahora, hagamos que una de las constantes de fase de una de las ondas sea phi y la otra se mantenga siempre en cero. Vemos que esta siempre salía desde acá, ¿verdad? Con su fase igual a 0, y a esta la hemos desplazado un poco de manera que ahora phi ya no vale 0, sino que tiene un valor distinto. La combinación de estas dos ondas puede resultar así, cuando básicamente están en fase, como en este caso que tenemos acá. Vemos que sale una onda, esta es la onda que tenía fase igual 0 y esta es la onda que tenía fase igual phi, pero vemos que están muy cerca una de la otra estas dos fases.
Entonces, en este caso, la diferencia entre las fases phi y 0 es muy pequeña y la sumatoria de los desplazamientos individuales en cada punto X va a generar un refuerzo casi completo de las ondas y la resultante va a ser casi el doble de las ondas originales. Vemos que si sumamos este punto más este punto, nos va a dar como resultado este otro de acá. Si sumamos este punto más este punto, nos va a dar como resultado este de acá. Si sumamos estas dos partes más altas, nos va a dar como resultado este. Esta onda, que es más gruesa, esta en negrita, representa la sumatoria de estas dos ondas grises, cuando ambas ondas están casi en fase, porque el desfase que tienen entre ellas es muy pequeño. Esta podría ser una situación. La otra es que la diferencia entre las fases sea muy grande. Vemos, por ejemplo, acá que esta onda tiene fase igual 0, va subiendo, y esta onda tiene una fase, un phi casi de 180, casi. Entonces vemos que está bajando. En este caso decimos que están en desfase. Este desfase es tan grande, es casi 180, y vemos que al sumar los desplazamientos individuales en cada X, existe más que un refuerzo, una cancelación casi completa, y la amplitud resultante es muy pequeña, casi tiende a 0. Vemos que en este caso la resultante siempre es esta que está más negrita y su amplitud vemos que es muy pequeña, es casi 0. Si el desfase entre estas dos fuera exactamente 180, entonces vamos a tener que la resultante se anularía. Así es que ahí tenemos entonces la interferencia constructiva y la interferencia destructiva respectivamente. Esto va a ser cuando están en fase o cuando están desfasadas 180 grados, a lo que también se le llama contrafase. Analicemos matemáticamente el fenómeno de la interferencia. Vamos a considerar el caso de dos ondas con constantes de fase phi1 y phi2. Los desplazamientos de cada fase van a ser estos. Tenemos para la primera de las ondas, este va a ser su desplazamiento Y1, vemos esta es la forma de la onda y esta va a ser su fase. Y luego tenemos Y2, el otro desplazamiento de la onda 2, tiene exactamente la misma forma, pero su fase es 2. Vemos que ambas ondas tienen la misma amplitud, tienen la misma longitud de onda, tienen la misma frecuencia. Entonces las vamos a sumar. Al sumarlas, lo que vamos a obtener es otra onda que va a ser la sumatoria algebraica de ellas dos. Vamos a escribir entonces cómo quedaría esta sumatoria. Quedaría así, sustituyendo nada más y, que depende de x y de t, que sería la resultante, es igual a y1, que viene dado por esta expresión. Vemos que acá está phi1, y y2, que viene dado por una expresión casi idéntica. La diferencia acá es phi2. Acá podemos sacar factor común. Sacamos factor común la amplitud porque estamos suponiendo que ambas son iguales, y entonces nos queda así: la amplitud factor de el seno de este argumento más el seno de este otro argumento. Cuando tenemos una situación así, podemos utilizar una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que vamos a usar es esta. Cuando tenemos la sumatoria del seno con diferentes argumentos, pues podemos utilizar esto, que va a ser igual a 2 veces el seno de la semisuma de los argumentos multiplicado por el coseno de la semirresta de los argumentos, donde B y C pues son los argumentos tanto de la primera como de la segunda elementos que vamos a sumar. Entonces, en nuestra ecuación que queremos sumar nosotros, vamos a tener que esto que está acá correspondería a el argumento B, esto que está acá correspondería al argumento C. Vamos a sustituir exactamente tal como nos lo indica esta expresión. Y obtenemos esto. Vamos a tener que la resultante va a ser la amplitud, esta porque solamente está acá multiplicando. Y entonces tenemos 2 veces el seno, acá está 2 veces el seno de la semisuma de los argumentos. Este es el argumento 1 más el argumento 2
entre 2 y multiplicado por el coseno de la semirresta de ellos dos. Este es el argumento 1 menos el argumento 2. Como lo vamos a restar, entonces le cambia el signo a todos los elementos de ese argumento. Kx era positivo, ahora es negativo, omega t era negativo, ahora es positivo, y phi 2 era negativo, ahora es positivo, y esto entre 2. Vemos acá que algunas cantidades se pueden reducir. Por ejemplo, vemos que acá este Kx y este otro Kx son iguales, tienen el mismo signo, entonces se suman. Omega t y omega t también son iguales y del mismo signo, pues se suman. Y phi 1 y phi 2 no son iguales, entonces solamente los dejamos indicados. Nos queda así. Ahora acá, como tienen signos contrarios, Kx se puede eliminar con el negativo de Kx, son iguales y de signo contrario. Lo mismo sucede con omega t es negativo y acá omega t es positivo, entonces iguales y de signo contrario. Y nos queda nada más menos phi 1 más phi 2. Para que nos quede con la suma, con la positiva primero, vamos a poner phi 2 menos phi 1 entre 2. Reescribiendo esta expresión tendríamos esto. Este 2 puede salir y va a quedar 2 por la amplitud. Vamos a escribir primero esta cantidad, el coseno de phi 2 menos phi 1 entre 2. Y acá lo que hacemos es que estas dos los podemos separar y sacar factor común, se eliminaría con este 2 y nos queda nada más Kx menos omega t, y esta cantidad de acá siempre quedaría dividida entre 2, pero como está precedida de signo menos, pues vamos a poner la positiva y entonces nos queda esta expresión. En esta misma expresión vamos a hacer algunos cambios. Vamos a tomar en cuenta que vamos a llamarle más bien o asignarle un símbolo diferente. Vamos a tener acá delta phi, va a ser la resta de los ángulos de fase, sería esta parte de acá, y phi prima va a ser la semisuma de los ángulos de fase, y vamos a llamarle amplitud de la onda viajera a 2a, a esta parte de acá. De manera que si hacemos estas sustituciones en nuestra ecuación, nos va a quedar así. Nos va a quedar que la amplitud de la onda viajera por el coseno de delta phi entre 2 multiplicado por el seno de Kx menos omega t menos phi prima. Esta sería la expresión de la onda resultante de la sumatoria de las primeras dos ondas que teníamos. En esta ecuación, a esta cantidad que es delta phi, le vamos a llamar diferencia de fases entre las ondas. Esta onda resultante corresponde a una nueva onda que tiene la misma frecuencia. Vemos que es la misma frecuencia, va a tener la misma longitud de onda, pero la amplitud va a ser diferente. La amplitud no solamente es esto de acá, sino es todo lo que está acompañando al seno. Entonces la amplitud es la amplitud de la onda viajera por el coseno de delta phi entre 2. Vemos que la amplitud de la onda resultante depende de phi o de delta phi. Ahora, cuando delta phi está muy cercano a cero, cuando el desfase entre las ondas es muy pequeño y está muy cerca de cero, entonces vamos a tener que en general la amplitud de la onda viajera va a ser casi el doble de la amplitud de las ondas originales. Esto es porque si delta phi está muy cerca de cero, vamos a tener que el coseno de casi cero es casi 1, y las ondas van a tener básicamente la misma fase. La amplitud de la onda viajera pues va a ser básicamente el doble. Y cuando delta phi sea exactamente 0, pues vamos a tener que la amplitud de la onda viajera va a ser exactamente 2 veces la amplitud de las ondas originales. Esto más bien es porque la cresta de una de las ondas cae en la cresta de la otra, el valle de una cae en el valle de la otra, y esto genera una interferencia constructiva total. Sería el caso en el que delta phi es igual a 0. La amplitud resultante para ese caso va a ser precisamente el doble de cualquiera de las dos ondas iniciales. Pero si delta phi
está muy cerca de 180, vamos a tener que la amplitud de la onda viajera va a ser casi cero, porque si está muy cerca de 180, entonces el coseno de delta phi entre 2 va a ser casi cero, y cuando delta phi sea igual a 180, entonces la amplitud de la onda viajera va a ser cero, porque lo que tendríamos sería el coseno de 90. Significaría así físicamente en ese caso que la cresta de una onda cae en el valle de la otra y la amplitud resultante sería cero, lo que correspondería a una interferencia que se llama destructiva total. Observemos además que nuestra ecuación de la onda resultante tiene siempre la forma de una onda sinusoidal. Esto significa que al sumar dos ondas sinusoidales que tengan la misma longitud de onda, la misma frecuencia, la misma amplitud, se va a obtener siempre una onda sinusoidal que va a tener la misma longitud de onda y la misma frecuencia, pero la amplitud va a variar porque esta va a depender de los desfases. Ahora, podríamos tener también la situación de que las ondas que estemos sumando no tengan la misma amplitud. Es decir, podríamos estar sumando un par de ondas que tengan la misma longitud de onda, la misma frecuencia angular, pero las amplitudes sean distintas. Así que tengamos una amplitud 1 y una amplitud 2 diferentes. En este caso, la onda resultante va a ser de nuevo una onda sinusoidal como en el caso anterior, que van a tener la misma longitud de onda y la misma frecuencia, pero la amplitud resultante ya no va a ser de este tipo, ya no va a depender de esta manera del coseno de delta phi, sino que vamos a tener lo siguiente. Si tenemos diferente amplitud de onda pero la misma fase, entonces la amplitud va a venir dada simplemente por la sumatoria de las dos amplitudes por el coseno de omega t menos kx. Vemos que no estaría dependiendo de delta phi. Si tienen la misma fase pero están en contrafase, es decir, muy cerca de 180 o 180 más bien, vamos a tener que la amplitud viene dada por esta expresión. Es el valor absoluto de la resta de ellas dos. En este caso no existe una interferencia destructiva completa, sino solo parcial, porque como las dos amplitudes son diferentes, su resta no va a dar cero. Y si fueran de diferente amplitud y de diferente fase, que no sea una fase o una contrafase, pues la expresión viene dada por esta ecuación. Finalmente, si delta phi es un número par de pi, es decir, 2pi, 4pi, 6pi, esto lo que nos va a indicar es que las ondas están desfasadas un número entero de longitudes de onda entre ellas. Es decir, puede haber un desfase de n longitudes de onda donde n es un entero. Para esta situación lo que vamos a tener es que la amplitud de la onda resultante resulta ser el doble de la amplitud original y vamos a decir que tenemos ondas en fase y que es una interferencia constructiva. Repito, esto solamente sucede cuando delta phi es un número par de pi. Si por el contrario delta phi es un número impar de pi, es decir, tenemos un semientero como pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, etc., vamos a tener también un semientero de longitudes de onda en el desfase, y entonces acá vamos a tener que las ondas se anulan porque el valle de una va a caer en la cresta de la otra, y acá vamos a tener un desfase o un contrafase, y eso nos da como resultado una interferencia destructiva. A final de cuentas, si las ondas se encuentran en una situación intermedia, ¿verdad? No son ni par de pi ni impar de pi, sino que es una situación intermedia, las amplitudes de la onda resultante van a terminar siendo o van a terminar variando entre los valores de 0 y el doble de la amplitud. Hagamos estos ejemplos. Tenemos dos ondas viajan en la misma dirección a lo largo de una cuerda e interfieren entre sí. Las ondas tienen la misma longitud de onda y viajan a la misma velocidad. La amplitud de onda de cada una es de 9.7 milímetros y existe una diferencia de fase entre ellas de 110 grados. ¿Cuál es la amplitud de onda combinada que resulta de la interferencia de las dos ondas? ¿A qué valor se le debería cambiar la diferencia de fase de modo que la onda combinada tenga una amplitud igual a la de una de las ondas originales? Ok, en este caso
los únicos datos que tenemos son el de la amplitud, dice que es de 9.7 milímetros. Vamos a trabajar en milímetros. Y el otro es el delta de fase, o la diferencia de fase, que dice que vale 110 grados. En el literal A nos preguntan cuánto tiene que ser el valor de la onda combinada. A esta la hemos estado representando así, o también como amplitud de la onda viajera. Pues en este caso vamos a utilizar la expresión que sirve para calcular la amplitud de una onda combinada para dos ondas iguales en amplitud. La amplitud de la onda combinada, que va a depender de phi, va a ser igual a 2 veces la amplitud original de las ondas multiplicada por el coseno inverso de delta phi entre 2. En esta ecuación pues ya conocemos todo, solamente tenemos que hacer la sustitución. La amplitud combinada va a ser igual a 2 veces la amplitud original, que es 9.7 milímetros, multiplicado por el coseno de delta phi, que vale 110 grados entre 2. Entonces tendríamos 2 multiplicando a 9.7 multiplicado por el coseno de 110 entre 2. Y esto nos da 11.1 milímetros. La única unidad que tenemos es la de milímetros. Esta sería nuestra respuesta del literal A. Para el literal B nos están preguntando por cuánto tiene que valer el cambio de fase para que la onda combinada tenga una amplitud de onda que sea igual a la de las originales. Entonces lo que queremos es que la amplitud de la onda combinada sea igual a la amplitud de una de las ondas originales. Entonces sabemos que la amplitud de la onda combinada se puede calcular así: 2 veces la amplitud original multiplicada por el coseno de delta phi, de la diferencia de fases, entre 2, y eso tiene que ser igual a la amplitud original. Entonces se nos eliminan las amplitudes originales y nos queda nada más que delta de phi va a ser igual a 2 veces el coseno inverso de 1/2, haciendo el despeje, ¿no? Y entonces delta de phi nos va a dar 2 multiplicando al coseno inverso de 1/2. ...120 grados. La diferencia de fase entre las dos ondas para que la onda resultante sea igual a la amplitud de las ondas originales debe ser de 120 grados. Veamos este otro. Dice: ¿qué diferencia de fase hay entre dos ondas transversales, por lo demás idénticas, que se mueven en la misma dirección a lo largo de una cuerda tensa, resultara de la onda combinada que tenga una amplitud de 1.65 veces la de la amplitud común de las dos ondas componentes? Exprese las respuestas en grados y en radianes. Entonces nos están preguntando en esta ocasión por la diferencia de fase, por phi, y lo único que nos dicen es que la amplitud de la onda combinada es igual a 1.65 veces la amplitud de las ondas originales. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuánto debe valer la diferencia de fase? Pues aplicamos la ecuación, ¿verdad? La amplitud combinada va a ser igual a 2 veces la amplitud original multiplicada por el coseno de delta phi entre 2. Y todo esto multiplicado por, esto es igual a 1.65 veces la amplitud. Entonces observen que no necesitamos conocer el valor de la amplitud porque pues se elimina, ¿no? Nos queda nada más que 2 por el coseno
de delta phi entre 2 es igual a 1.65. Y de acá hacemos el despeje. Delta de phi va a ser igual a 2 veces el coseno inverso de 1.65 entre 2. Acá nos va a dar esto en grados sexagesimales. Veamos cómo quedaría. Sería 2 multiplicando al coseno inverso de 1.65 entre 2. Y nos da 68.8 grados. Ahora, si queremos pasarlo a radianes, podemos utilizar el factor de conversión que pi radianes equivalen a 180 grados. Sería acá multiplicar esto por pi entre 180 y nos da 1.20 radianes. Entonces la otra forma de expresarlo sería 1.20 radianes. Y acá tenemos ya el resultado.